La anterior semana lo hemos compartido. Elizabeth en este caso hace algunas afirmaciones con respecto a lo que estaba pasando con María. Amén. En ese sentido, hermanos, María ahora responde a estas afirmaciones que Elizabeth realizó. Amén. Así que para esto, mis hermanos, vamos a abrir las escrituras. Amén. Bien, abrimos nuestras Biblias entonces. Seguramente ustedes ven ahora capítulo 1 de Lucas, del versículo 46 en adelante. Si ustedes abren sus Biblias, van a ver que tiene otro formato, ¿no es cierto? No está como suele estar en toda la Biblia, en un renglón, sino es que nosotros vemos ahora en esta respuesta que María da a Elizabeth otro formato de escritura. Amén. Es otro formato. Y este formato, hermanos, es un cántico. Es un cántico. Es por eso que nosotros ahora no vemos párrafos, sino que nosotros vemos ahora son estrofas. Amén. Si usted ve en su Biblia, tiene otro sentido. Se puede ver de distinta manera, y esto es una estrofa. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar este cántico. Es un cántico al que se le ha denominado en el transcurso de la historia el Magnificat. El Magnificat proviene de la primera palabra de la traducción en latín, que es magnificar. Entonces se solía titular con la primera palabra. Lo mismo vemos ahora, y después vamos a verlo también en el cántico de Zacarías. Entonces son dos cánticos que vienen, pero ahora vamos a ver y vamos a estudiar el cántico de María en respuesta a las afirmaciones de Elizabeth, y este cántico titula el Magnificat. Amén. Bien, entonces vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante. Si todos lo tienen en sus Biblias, digan amén. Bien, leemos entonces, hermanos, palabra del Señor, que dice así. Entonces María dijo, recordemos a toda la afirmación que estaba realizando Elizabeth concerniente al nacimiento y al anuncio de Jesús el Salvador. Verso 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Verso 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Verso 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. Oremos, por favor. Amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedir, Dios mío, tu bendición en este lugar, en medio nuestro. Queremos pedirte, Señor amado, que tu palabra sea glorificada, Señor. Señor, tus palabras revelan, Señor, que toda escritura es inspirada, Señor amado, por ti, y toda escritura es útil. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que este cántico, Señor amado, hoy pueda revelarnos, Señor, tu voluntad, y podamos aprender, Señor, de una manera práctica a aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amado Padre, oramos para que tu palabra, Señor amado, no sea disminuida, debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Te pedimos, Señor mío, que tu palabra pueda ser revelada por tu Espíritu a cada uno de nosotros, Señor. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, grandes y pequeños, ancianos y jóvenes, mujeres y niños, Señor, podamos, Señor amado, escuchar tu palabra y ser bendecidos por ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos, y Señor amado, haznos conscientes, Señor amado, de tu presencia en este lugar y en nuestras vidas.
En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Hermanos, como se los había dicho en el inicio, nosotros ahora estamos viendo un cántico, el cántico en el que María muestra realmente cosas muy rescatables y a lo que, de acuerdo a como nosotros vayamos avanzando, vamos a ir viendo, hermanos, que esta respuesta de María a Elizabeth es una respuesta, en sí es un acto de adoración. María de alguna manera recibe el testimonio de Elizabeth. Ella se quedó impactada viendo cómo el Espíritu Santo le había revelado algo que ella no se lo había contado a nadie, y cuando fue donde Elizabeth, ella quedó impactada porque el bebé que estaba dentro de ella saltó. Ella recibió una misión, ella recibió también una visión para que ella pueda compartirla a María. Entonces, de alguna manera, todos estos acontecimientos que María estaba viendo en ella, como Elizabeth había declarado todo esto, María no hace otra cosa que inmediatamente responder a todo esto con adoración. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ahora un cántico delante nuestro, un cántico, hermanos, que según vayamos viendo tiene una muy profunda carga teológica, una carga muy profunda, hermanos, de cómo esta mujer tenía un conocimiento tan amplio de la palabra de Dios. En esto nosotros, hermanos, vamos a ver, en este estudio vamos a ver cómo María cita el Pentateuco, cita los Salmos, cita los profetas, cita realmente mucha palabra en lo que ella tiene en su corazón. Amén. Entonces eso es importante para nosotros. Ahora, para nosotros, hermanos, quizás sea fácil el poder pensar de María como una mujer que todos los días leía su Biblia, ¿no es cierto? O podamos pensar desde nuestro contexto, bueno, uno agarra la Biblia y la lee. Pero, hermanos, tenemos que pensar un poco cómo pensaban y cómo vivía el pueblo de Israel en ese momento. Y lo primero, hermanos, que tenemos que hacer conciencia y saber es que no todas las familias tenían en su casa una transcripción de la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios se transmitía de manera oral. ¿Dónde se tenía una copia de las Sagradas Escrituras? En las sinagogas. Entonces, para que María tuviese este profundo conocimiento, y estamos hablando, hermanos, quizás de una doncella o de una mujer que tenía quizás 14 años. Entonces, hermanos, no estamos viendo en María a una mujer adulta que ya había transitado bastante en el camino y ella conocía la palabra de Dios. No, tenemos a una doncella, a una jovencita llena de la palabra de Dios. No tenían los escritos en su casa. Entonces, ¿qué pasaba para que esta mujer sea tan llena de conocimiento y tan llena de la palabra de Dios? Las escrituras solamente se leían en las sinagogas. Implícitamente nosotros podemos pensar que esta jovencita, rodeada con su familia, iba habitualmente a la sinagoga. Habitualmente ella se acercaba a la sinagoga y en ese lugar ella podía escuchar lo que podían enseñar los fariseos. Ella estaba constantemente, y para que todo lo que ella habló en este cántico se manifieste, realmente ella tenía que estar muy acercada a las escrituras, muy apegada a la sinagoga, yendo constantemente, porque esto es lo que ella muestra. Entonces nosotros vemos, hermanos, que esta mujer era una mujer que estaba yendo constantemente a la sinagoga, pero como la palabra de Dios se impartía de manera oral, también la familia tuvo mucho que ver. Seguramente los padres influyeron bastante en esta jovencita para que ella pueda escuchar constantemente todos los días la palabra de Dios. Otra manera en la que esta mujer podía haber sido influenciada es por lo que cantaban en ese tiempo.
Y lo que cantaban en ese tiempo, hermanos, no eran los cantos que nosotros hoy podemos ver llenos de y pa' aquí, pa' mí. No, lo que nosotros podemos ver en ese tiempo en Israel es que ellos cantaban los salmos. Los salmos eran el himnario del pueblo de Israel. Entonces, nosotros podemos ver en los salmos mucha profecía, hablando del Mesías, recordando lo que Dios hizo. Y ahora en el cántico de María, nosotros vamos a ver cómo María cita muchos salmos, cómo María cita mucho la palabra de Dios. Entonces, esas cosas, hermanos, influenciaron en ella. Amén. Providencialmente, yo creo que es así. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que Colosenses también tiene que hablarnos, de cómo nosotros cantamos y qué debemos de cantar entre nosotros. Así que los invitamos también para que podamos escuchar y ver cómo, hermanos, lo que nosotros cantamos de alguna manera influencia en la manera de pensar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a una mujer que ha sido influenciada por ir con regularidad a la sinagoga. Tenemos a una mujer influenciada por la familia, que de repente ellos transmitían constantemente la palabra de Dios. Y tenemos, hermanos, a una mujer influenciada por lo que cantaba. Y lo que ella cantaban, o lo que el pueblo de Israel cantaba, era salmos. Entonces, hermanos, nosotros oramos, hermanos, por una generación y por una iglesia que constantemente pueda tener en sus cantos esta revelación de Dios en la palabra. No son cantos superficiales, no son cantos mediocres, son cantos llenos de la palabra de Dios. Y es lo que en algún momento el apóstol Pedro nos llamó a hacer. Como piedras vivas que somos, el apóstol Pedro nos llamó a edificarnos los unos a los otros. Mire lo que dice Primera de Pedro, antes de entrar de lleno a compartir el cántico. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Pedro está hablando de un sacrificio que nosotros le damos a Dios, pero es un sacrificio aceptable. Este sacrificio aceptable, hermanos, solamente puede ser influenciado por la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces, hermanos, nuestros sacrificios van a ser aceptables. Amén. Veamos, hermanos, ahora el cántico que María resalta. Lo primero, hermanos, en una división, digamos, natural, nosotros podemos ver en los versículos 46 y 47 una introducción que María hace, y en el que María muestra el objeto de la adoración, a quién está adorando. Luego vamos a ver 3 estrofas que van a poder ayudarnos a poder entender qué es lo que María estaba hablando. Amén. Bien. Versos 46 y 47 dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está introduciendo el objeto de la adoración, mencionando a quién ella está adorando. Esto, hermanos, contrapone de manera rotunda toda la doctrina que se tiene acerca de María. María no es nuestra fuente de adoración. No adoramos a María. María se suma al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros, de ese momento al pueblo de Dios, y nosotros nos sumamos a ese canto, hermanos, mostrando quién es el objeto de nuestra adoración. Y el objeto de nuestra adoración, hermanos, es Dios, el Dios de la Biblia. El objeto de nuestra adoración, mis hermanos, no está enfocado, o no debe de estar enfocado en nosotros. Amén. El objeto de nuestra adoración, María está mostrando que el objeto más alto de adoración es solamente Dios. Eso es lo que María está hablando constantemente, y ella comienza ensalzando a Dios, glorificando a Dios. Por eso el título, ¿no?, de magnificar, magnificad, porque ella empieza mostrando quién es Dios.
Magnificat, hermanos, se puede traducir de varias maneras. Entre ellas puede ser el poderoso, fortificar, honrar, celebrar, glorificar, entre otros. En otras palabras, María está reconociendo quién es Dios. Él está reconociendo quién es Dios para luego atribuir su alabanza a ese Dios, pero de manera personal. María no está diciendo, como en algún momento se dijo, el Dios de mis padres o el Dios de Israel. María ahora está reconociendo para sí misma, y ella dice, el Dios de mi salvación. Hermanos, el canto que nosotros podamos elevar a Dios, o la adoración que nosotros podamos alabar a Dios, tiene que ser únicamente de manera personal. No podemos, hermanos, en este contexto, no podemos adorar nosotros por alguien más. Mi adoración, hermanos, no puede ser por mi hijo. Mi adoración no puede ser por mi hermano que no está acá. Mi adoración no puede ser por ellos. En algún momento se dijo, se escuchaba, cuando la familia, por ejemplo, alguien de la familia no puede ir, anda, congregate tú por mí, anda tú por mí, yo voy a estar haciendo acá. Entonces, no hay eso, hermanos. La adoración y nuestra devoción al Señor solamente es personal. No podemos hacer, hermanos, en este sentido nada nosotros por otras personas que no puedan tener esta comunión. Amén. No podemos orar por ellos, quizás de manera intercesora sí, pero no hay una comunión de Dios con nosotros. Yo no puedo reemplazar la comunión que ellos puedan tener. Con nuestra adoración pasa lo mismo. Nuestra adoración, mis hermanos, es personal. Cuando nosotros estamos en este lugar cantándole al Señor, los hermanos que están en este lugar adoran junto a ustedes. Ellos no adoran por ustedes, nosotros no adoramos por ustedes, ustedes no adoran por nosotros. La adoración, hermanos, es de cada uno. Importante reconocer que es en un contexto personal. Yo no contribuyo a su adoración. Amén. Si en este lugar nosotros de alguna manera practican los himnos, se practica para que pueda cantarse armoniosamente, hermanos, no contribuimos nosotros a su adoración. Su adoración y la mía es elevada a Dios de manera personal. Amén. En ese sentido, hermanos, es que nosotros tenemos que recordar, hermanos, que esa adoración es una adoración interna. María lo expresa de una manera enfática. Ella dice en la palabra de Dios, engrandece mi alma al Señor. Ella podía estar hablando desde lo más profundo de su ser. Acá alma y espíritu son términos intercambiables. Lo que ella está diciendo, desde lo más profundo de mi ser, mi alma engrandece al Señor. No está hablando tampoco María de una adoración fría, solamente de recitar por recitar o de cantar por cantar. No, ella está citando y ella está mostrando que la adoración que ella le está dando a Dios es una adoración que están haciendo de lo más profundo de su corazón. Amén. No es una adoración motivada por otras personas, es una adoración que puede salir solamente de su corazón. Amén. En este sentido, mis hermanos, tenemos que aclarar que si bien, hermanos, tenemos instrumentos como el teclado, en nuestro caso, la batería, en ocasiones la guitarra, ¿no es cierto?, que de alguna manera contribuyen a que nuestro canto sea más armonioso, no son necesarios. No son necesarios, hermanos. No es necesario un teclado, no es necesario una batería, no es necesario, hermanos. Lo que hace a mi adoración genuina es mi comunión con Dios. Gracias a Dios ahora tenemos estos instrumentos y puede que nuestra adoración pueda sonar más armoniosa y puede que el ritmo de la batería nos indique cómo llevar un mismo tiempo, pero no son necesarios. Lo que más importa, hermanos, ahora es el ritmo de nuestro corazón, cómo nosotros le estamos cantando al Señor. Puede que los hermanos que estén en este lugar empiecen a citar himnos y empiecen a cantar himnos, pero si esa verdad no está revelada en lo más profundo de su corazón, hermanos, eso hace realmente muy poco. En algún momento, hermanos, Jesús condenó esto de los fariseos. Los fariseos tenían una liturgia ya consagrada, pasos para poder alabar al Señor, lugares específicos, pero en algún momento Dios hablando de ellos les dijo: hipócritas,
Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, les dijo, cuando él decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús condenó esto de los fariseos porque los fariseos se pasaron a una liturgia vacía, de solamente repetir por repetir, o hacer liturgia solamente por hacerlo. Lo que nosotros vemos, hermanos, y lo que Dios demanda de nuestra adoración son dos cosas, hermanos, complementándose las unas a la otra. La liturgia es importante, desde luego que sí. El estudio de la palabra es importante, desde luego que sí. Pero, hermanos, si todo esto nosotros lo cantamos con un corazón frío, no sirve de nada. Mi lectura de la palabra de Dios y mi comprensión de la palabra de Dios, sumada a la devoción interna de mi corazón, hermanos, es lo que Dios llama una adoración en espíritu y en verdad. Por otro lado, hermanos, nosotros podemos ver que es una adoración que debe de estar bien balanceada. Amén. Donde están la palabra de Dios y donde están nuestras emociones. Amén. No podemos por algún motivo dejar que nuestras emociones suban o sean caldeadas, y esto puede ser motivado por muchas cosas. Por el ritmo de la música, por contagiarme por los otros hermanos, o porque aquí adelante hay alguien que te esté animando todo el tiempo. Puede ser contagiadas nuestras emociones. Hermanos, tiene que haber un balance en lo que la palabra de Dios nos enseña. Tampoco nuestras emociones están a un lado. Nuestras emociones están presentes en la alabanza y en la adoración, hermanos, pero estas emociones responden a la palabra de Dios. Amén. Lo que María ahora está hablando es que ella está por dentro constantemente hablando acerca de lo que ella es, de lo que Dios significa para ella. Ensalza mi alma al Salvador. Y notemos, hermanos, que ella reconoce a Jesús como Salvador. María está diciendo: Él es mi Salvador, reconociendo la divinidad de Jesús y poniéndose ella por debajo. Hermanos, constantemente nosotros vemos en la palabra que no hay ninguna razón por poner a María como la madre de la iglesia, como la madre de Jesús, para nada. Amén. No vemos nosotros eso en la palabra de Dios. María, ella habla y dice: bueno, Él es mi Salvador. ¿Y en qué sentido nosotros vemos o se llamaba a Dios el Salvador? Se podía llamar a Dios el Salvador en ocasiones porque los ha librado del mal. Se podía llamar Dios el Salvador porque los ha librado de peligros. Pero ahora María está llamando Salvador a Dios por las bendiciones que le habían sido otorgadas. María estaba llamando Salvador a Dios porque ella podía ver cómo Dios se había apiadado de ella, cómo Dios había hecho grandes cosas con ella. Hermanos, nosotros ya aprendemos de manera práctica cómo nosotros respondemos, hermanos, a las bendiciones de Dios. Y cómo tenemos que responder a las bendiciones de Dios. Y a veces pensamos las bendiciones de Dios solamente por cosas materiales. Hermanos, las bendiciones de Dios son muchas más que cosas materiales. ¿Y cómo respondemos a ella? María nos los enseña inmediatamente con un acto de adoración. Amén. Al hermano que está a su lado, dígale: debemos responder con un acto de adoración. María reconocía de alguna manera cómo la misericordia divina de Dios le había sido otorgado a esta mujer, primero para salvarle con una salvación espiritual, y María también reconocía que ella había recibido la gracia de ser escogida entre todas las mujeres para ser portadora de Jesús. Entonces, esto que ella reconoce, hermanos, es un acto de adoración. Mira lo que dice MacArthur, teólogo contemporáneo, acerca de María y de la adoración. La verdadera adoración es espontánea, no gradual. Es sincera, no artificial. Es centrada en Dios, no es egocéntrica. Es mental, no solamente emocional. Intenta honrar a Dios, no manipularlo. María alabó a Dios no solo por lo que estaba haciendo en la vida de ella, sino también por lo que
por todo lo que él iba a lograr a través de la venida del Mesías. Eso estaba reconociendo María en lo más profundo de su corazón, y la palabra que ella había en ella le hacía reconocer, y ella estaba consciente de todo lo que significaba para ella, pero también todo lo que significaba la promesa del Mesías de ahí en adelante. Entonces María empieza ahora a recitar o a cantar esto, hermanos, que nosotros vemos desde el versículo 48. El versículo 48 en adelante, vamos a ir hasta el versículo 50. Dice así: ahora, después de haber ella dicho quién es la razón de la adoración, ahora María empieza a decir por qué ella adora a Dios. Y mire por qué ella adora a Dios. Versículo 48: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Verso 49: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Entonces María empieza a señalar ahora por qué le está adorando a Dios. Ella empieza a decir por qué es tan grande Dios, y ella empieza a citarnos ahora algunos atributos que nosotros ya lo conocemos. Ella empieza a citar ahora por qué ella está tan agradecida con Dios. Ella dice, lo primero que ella ve es porque primero Dios ha mirado la bajeza de esta mujer. Ella dice, Dios ha mirado mi bajeza, y de alguna manera está citando lo que citó Ana, la madre de Samuel, cuando ella estaba orando, y era el cántico de Ana. Nosotros podemos verlo de alguna manera citando este cántico María ahora. María cita este cántico y ella dice, bueno, Dios se ha placido en mirar mi bajeza. Ella no se sentía digna. María estaba testificando que lo que ella tenía no era por los méritos de ella. Ella era la portadora de Jesús, no era por su condición, no era porque ella era la mejor de todas. No, al contrario, ella estaba diciendo, Señor, tú has mirado mi bajeza. Hermanos, adorar a Dios es también reconocer, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado y qué éramos nosotros. Hermanos, los que por la misericordia de Dios hemos alcanzado la salvación, tiene que mostrarnos en nosotros sorpresa, admiración. ¿Por qué Dios nos ha elegido a nosotros para salvación? Hermanos, esto no tiene que causarnos preguntas, ¿por qué a mí sí y a él no? Lo que tiene que causarnos es gratitud. Dios me ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y eso a mí tiene que generarme agradecimiento y decirle, Señor, gracias por fijarte en mi bajeza, como lo dijo María. María decía, Señor, tú eres el grande y María la pequeña. María decía, Señor, tú eres el dador de gracia, y María era la agraciada. En ningún momento María asume ese rol que le dan en otros lugares. Ella decía, Señor, tú eres el dador de gracia y yo soy la agraciada. Amén. Entonces, mire, ¿cuál era el corazón de una mujer llena de la palabra de Dios? Humildad en su corazón al alabar al Señor. Otro teólogo contemporáneo, hermanos, Lenski se llama él, citando a Lutero, dice de María lo siguiente: Dios me ha contemplado, decía para Lutero María, Dios me ha contemplado a mí, pobre, desválida y humilde doncella, cuando fácilmente bien hubiera podido haber hallado a una rica, alta y noble o poderosa reina, una hija de príncipes y grandes señores. Así pudiera haber hallado a la hija de Anás o a la hija de Caifás, los de posición más alta en el país. Pero fue sobre mí que puso sus puros y misericordiosos ojos, y de tal manera usó a una humilde y despreciada doncella, para que nadie pudiera vanagloriarse delante de él, que había sido digno. María, para Lutero, estaba reconociendo que bien habían otras mujeres de posición más alta,
hija, como vemos acá hablando Lutero, de Anás, hija de Caifás, ¿no? Gente que de repente podía mostrar algo, pero no. Estos ojos misericordiosos, según Lutero, había sido puesta sobre una doncella para que nadie pueda jactarse delante de Dios en algún momento. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestra salvación. La salvación es por gracia y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Amén. Esta humildad de María, hermanos, al acercarse al Señor es la actitud adecuada, la actitud que cada uno de nosotros necesitamos ir creciendo, acercarnos a Dios, hermanos, no para ordenarle que Él haga algo, acercarnos a Dios, hermanos, en humildad, en misericordia, reconociendo nuestra bajeza. Él es el Señor y nosotros los siervos, no al revés. Él no es nuestro siervo para que Él haga lo que nosotros querramos y se nos venga a la mente. Hermanos, Él es Dios. Y cuando nos acerquemos a Dios, dice según María, que hay que acercarse a Dios en plena humildad. María se consideraba en sí misma lo que era, ¿no? Una esposa de carpintero. Se consideraba una mujer que no era vinculada con la alta sociedad, era de la clase baja, no tenía los títulos que otras mujeres podían haber tenido en ese entonces. Amén. Si ya las mujeres eran despreciadas en ese momento, imagine cuánto más María. Sin embargo, Dios quiso poner sus ojos en ella. Lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice así el profeta: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se place en escoger a ellos. Dios se ha placido en escoger. No queremos decir con esto, hermanos, que los que quizás en términos nuestros, de nuestra sociedad, los de la clase alta sean rechazados. No queremos decir eso, ni los de la clase media, o que solamente los pobres se van a salvar. No queremos decir eso. Lo que queremos decir, hermanos, es que pudiendo haber escogido a otras personas, Dios escogió, se plació en escoger lo más débil. Y lo vemos desde Nazaret, un humilde pueblo. Lo vemos desde Judá, un humilde pueblo que decía: de Judá va a salir algo bueno. Pues sí, señores, hermanos, Dios quiere utilizar a quien Él le parezca. Amén. No importa condiciones, no importa apellidos, no importa absolutamente nada. Dios utiliza a quien Él quiere utilizar. Y en este caso, Él escogió a María. No tenía ningún mérito María. El mérito y la misericordia era de Dios al escoger a ella. Amén. María empieza a decir los atributos que nosotros los hemos estudiado, los estamos estudiando los días miércoles. María empieza a citar, por ejemplo, que Dios es poderoso. ¿Cuál es la razón por la que ella le estaba adorando a Dios? Porque Él era poderoso, y más adelante va a decir que Él es santo, y más adelante va a decir Él es misericordioso. Ella, hermanos, está llenando su boca de los atributos que Dios tiene. Él está exaltando los atributos de Él. Amén. Ella está exaltando eso. Estos títulos de santo y poderoso solamente se le pueden dar a Dios. María tenía razones para decir que Dios era poderoso, porque ella era escogida entre todas las mujeres, porque el anuncio fue dado por un ángel de manera sobrenatural, y sobre todo por la concepción virginal en ella. Ella estaba reconociendo que Él era poderoso para hacer todas estas cosas. Pero ella también decía: su nombre es santo. Su nombre es santo. Y este nombre, hermanos, santo significa completamente separado, absolutamente opuesto a cualquier acto de iniquidad o de pecaminosidad. Su nombre es santo. Por ende, hermanos, el ser que estaba gestando María también era santo, incontaminado, impecable, puro, glorioso. Dios estaba encarnando en ella, estaba tomando forma en ella, y ella estaba reconociendo que Dios solamente tenía ese poder. Para nosotros, hermanos, ahora es inimaginable cómo la sombra del Altísimo cubrió a María para que ella pueda concebir a Jesús. No podemos pensarlo, no podemos imaginarlo.
Lo único que podemos decir, hermanos, es lo que María dijo: poderoso es Dios para hacer estas cosas. Y lo que en algún momento se dijo: nada es imposible para Dios. Dios lo hizo. No podemos imaginarlo cómo. La Biblia no cita tampoco cómo. Hermanos, es como si Dios intencionalmente hubiera dejado esto, hermanos, así libre, para que nosotros pensemos y digamos de qué manera o cómo que haya pasado, ¿no? Porque si hubiera pasado de una manera, bueno, nosotros hubiéramos hecho quizás una doctrina de eso. Si hay una doctrina ya de nada es imposible para Dios, pidiéndole a Dios lo que sea, imagine en el acto milagroso, no, la cantidad de doctrinas que ya se hubieran hecho. Lo único que nosotros tenemos que ver y recordar, hermanos, es que nada es imposible para Dios, que Dios es poderoso y Él es santo. Él es santo. Esto reconocía María en lo más profundo de su corazón. Pero María, hermanos, también reconocía de alguna manera que Dios era misericordia. En el verso 50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces María va añadiendo a su cántico razones por las que se debe alabar a Dios. La primera es porque Él es poderoso. La segunda es porque Él es santo. Y ahora ella pone otra razón más y ella dice: porque Dios es misericordioso. Amén. Diga conmigo: Dios es misericordioso. Es otro motivo de alabanza. Amén. Hermanos, si Dios obrara con plena justicia en nosotros, y si se actuara como se actuaba en el Antiguo Testamento, muchos de nosotros habríamos muerto ya apedreados. ¿No es cierto? Otros quizás hubiéramos muerto por la voluntad de Dios, así con un rayo, o mueren instantáneamente. Muchos de nosotros ya no hubiéramos estado en este lugar, y quizás ni hubiéramos estado, hermanos, en este lugar rodeado de nuestros hermanos. No, hermanos, nosotros tenemos que reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y que si alguna cosa Dios nos ha dado, no es porque seamos buenos o perfectos, sino porque Dios es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Mire, según Lamentaciones, ¿qué es la misericordia de Dios? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. ¿Qué es la misericordia de Dios? Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido, lea conmigo, consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué cosa? Sus misericordias. Y el verso 23, ¿qué dice? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta es, hermano, una razón más por la que nosotros debemos de adorar al Señor. Le adoramos porque Él es poderoso y porque Él es santo, pero también le adoro, hermanos, porque su misericordia retiene su justicia sobre mí. Él retiene su justicia, su ira sobre mí, y su misericordia está reteniendo su brazo. ¿Qué es misericordia? Pasar la miseria de otro por el corazón, ¿no es cierto? Y en ese sentido actuar en consecuencia a eso. Misericordia es eso. Misericordia es mirar la miseria de uno, pasarlo por el corazón y actuar conforme a lo que nosotros hemos visto. Eso es misericordia. Entonces ella empieza a decir, bueno, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos miseria, pero Dios se compadeció de nuestras miserias. Dios se compadece, hermanos, de nuestras miserias, y por eso tenemos que adorarle. Y el acto más grande de misericordia, hermanos, fue enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros pecadores. Ese es el acto más grande de misericordia. El acto más grande de misericordia, hermanos, es saber que Dios ha mandado a su Hijo unigénito a morir por mis pecados. Pero a morir por mis pecados pasados, por mis pecados presentes, pero también por mis pecados futuros. Ahora yo le pregunto, ¿usted amaría a alguien que sabe que le va a fallar? ¿Qué dice? No, dice, no, pero quizás algunos dicen que ya, quizás le puedo perdonar una.
Ahora, ¿qué le digo si esa persona le va a fallar 2 o 3 veces? Ahora, ¿qué? Hermano, si esa persona le va a fallar todos los días. ¿No ve? Pero hermanos, Jesús en su misericordia nos ha amado con un amor inmutable, con un amor eterno, hermano, sabiendo que íbamos a pecar y sabiendo que aún vamos a pecar. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de ti, hermano, hermana. Estamos sirviendo a un Dios que nos ama. Estamos sirviendo a un Dios que su misericordia es infinita. Amén. Y su misericordia, según todos sus atributos, son inmutables, no cambian. No es que Dios antes era más misericordioso que ahora. No es que, como algunos dicen, que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de ira y ahora es un Dios de gracia. No, mis hermanos, el amor de Dios es inmutable, no cambia. Amén. Voltee con el hermano que está a su lado, dígale: Él te ama. Y según María, esta misericordia, hermano, es eterna para quienes, para los que le temen. Los salvos, que están llenos de profundo y reverente respeto por la persona y la voluntad de Dios y que están comprometidas en glorificarlo. Misericordia para ellos. Pero hermanos, esta misericordia no es para quien en algún momento rechace esta misericordia y no tenga el temor de Dios. Amén. En su misericordia común ahora toda la gente goza de los bienes comunes que Dios ha dado a todo el mundo, en la gracia común. Dios le da alimentos a todos, Dios le da el sol a todos, Dios hace que llueva sobre malos y justos, justos y pecadores. En su gracia común Dios le da, y en su misericordia común Dios le da a mucha gente. Amén. Pero esta misericordia, hermano, hay muchas personas que las van a rechazar, y de generación en generación va a haber personas que acudan a esta misericordia con sus brazos. Pero va a haber también personas que nieguen esta misericordia, que se aparten de esta misericordia, que no tengan en nada, que tengan en poco esta misericordia. ¿Y qué hay para ellos según la Biblia? Condenación eterna. No lo decimos nosotros, hermanos, lo dice la Biblia. Condenación eterna para aquellas personas que rehúsan a esta misericordia, que se niegan a esta misericordia. Amén. Hermanos, el cántico o la adoración de los judíos no solamente era ensalzar o realzar los atributos de Dios. El canto de los judíos, hermanos, también tenía una parte muy especial para resaltar las proezas que Él ha hecho. Amén. Entonces, mire, en los cantos, y nosotros lo vamos a ver en los salmos. En los salmos generalmente se ensalzan los atributos de Dios. Nosotros vamos a encontrar muchos atributos de Dios en los salmos, pero también vamos a ver cómo se ensalza las proezas que Dios ha hecho, las cosas que Él ha hecho. Amén. Y nosotros ahora en la siguiente estrofa vemos lo que María relata acerca de esto. Y ella dice desde el verso 51, lea su Biblia. Verso 51, ¿qué dice? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Qué estaba diciendo María? María estaba diciendo que Dios era poderoso, que Dios era santo, que Dios era misericordioso, y ahora empieza a realzar las proezas que Él hizo. Y ella dice en el versículo 51, hizo grandes proezas. ¿Con qué? Con su brazo. Ahora obviamente estos lo hemos visto en los discipulados, son términos antropomórficos, ¿no? Son términos que quizás nosotros podamos entender, porque Dios no tiene brazo, ¿no? Dios no tiene brazo.
Pero lo que está dando a entender María es que Él ha hecho su fuerza, su poder, está diciendo, con su poder ha hecho grandes proezas. Amén. Eso está resaltando María. Entonces, hermanos, lo que María estaba pensando, por ejemplo, acerca de los soberbios, mire, mostraba también de alguna manera cómo María no solamente tenía un conocimiento de los salmos o de los atributos de Dios, sino también un conocimiento acerca de la historia de Israel. Y adorar a Dios por las proezas que Él ha hecho, hermanos, también es digno de resaltar. Esta era una mujer que conocía a profundidad la historia de Israel. Y ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en la historia de la iglesia? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo Dios ha sostenido durante estos más de 2000 años a la iglesia? Hermanos, tiene que ser para nosotros un llamado a ver cómo Dios ha sostenido su obra, y en generación sus misericordias siempre han estado para con su pueblo, y un remanente fiel en cada generación luchando por la verdad, luchando con sus vidas, hermanos. A veces nosotros decimos fácil: ven a Cristo, ven a Cristo y con Él no vas a tener problemas, o se va a acabar el dolor en tu vida. Esto es una verdad a medias, o es una verdad mentirosa, porque, hermanos, muchos de los cristianos han defendido su fe con su vida y no se les ha quitado el dolor. Muchos en la historia de la iglesia han pagado con su sangre su fe. Muchos han sufrido persecuciones y han permanecido en su fe. ¿Por qué? Porque no les han prometido, hermanos, que el dolor se les iba a quitar. Les han prometido salvación y vida eterna. Y por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, y si muero, para mí es eso ganancia. Entonces, hermanos, no implica uno que dice ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar o van a pasar esto. Puede que se solucionen, puede que se ordenen algunas y muchas de ellas, pero, hermanos, esto también significa problemas. Amén. También significa problemas, porque ya no somos del mundo, ya vamos a contracorriente, ya no pensamos lo que el mundo piensa. ¿Y esto qué es? Problemas. En la casa, en algún momento Jesús lo dijo: yo he venido para causar división, porque en la casa uno piensa uno y el otro piensa otra cosa. Y esto es problemas. Mantener tu fe, mantenerte íntegro es problemas. Hoy en día los jóvenes son atacados constantemente por medios de comunicación, por filosofías. Los jóvenes son atacados. ¿Y eso qué es? Problema. Pero, hermano, estos problemas que nosotros podamos tener, hermanos, son problemas que Dios los ha visto desde el Antiguo Testamento en Israel. Dios ha hecho grandes cosas, grandes proezas, pero también en la historia de la iglesia. Dios ha sostenido a su iglesia. Amén. Y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el pensamiento de María, al decir estas proezas, podía estar, hermanos, sencillamente la victoria sobre Faraón, recordando ella cómo Faraón había dado libertad a un pueblo a pesar de los ejércitos que tenía Faraón. O en la mente de María podía estar quizás lo grande y poderoso que era Nabucodonosor, y cómo él ostentaba su poder, y a Dios le plació y le hizo comer pasto como las bestias. Todo esto estaba en la mente de María para decir que Dios era poderoso y le quitaba tronos a los poderosos. Todo esto estaba en la mente de ella. En la mente de ella también podía haber estado como la gente que se oponía a Israel perdían constantemente. Los poderosos podrían ser los cananeos derrotados por Josué, o las continuas luchas que tenía el pueblo de Israel. Y en muchas de ellas Dios les había dado la victoria, cuando el orden natural de las cosas no siempre son así. Cuando nosotros vemos, hermanos, ahora que están jugando, hoy juega Bolivia, ¿no es cierto? Amén, digamos. Juega Bolivia. ¿Contra quién? ¿Qué dicen los pronósticos? Vamos a perder. Obvio, ¿no? Vamos a perder. ¿Por qué?
Porque el orden natural nos dice que Bolivia ha perdido sus 2 últimos amistosos, que no tenemos jugadores con buena calidad, no lo digo yo, lo dicen todo el mundo, ¿no? Contra Estados Unidos, un país que ha crecido futbolísticamente mucho, que más lo que hace ellos es crecer, y nosotros vemos un orden natural. Bueno, nosotros vemos al más débil y nosotros vemos al más fuerte, pero en algunas ocasiones, hermanos, cuando a Dios le plació, Dios hizo ganar a estos débiles, sosteniendo y quitándoles el trono a estos poderosos. No le digo que hoy día Bolivia va a ganar a Estados Unidos, no. Pero hermanos, lo digo para que usted pueda entender cómo Israel, un pueblo pequeño, estaba en ese lugar y peleaba. ¿Cómo? Gritando, dando vueltas a Jericó. Así ganaba. ¿Cómo ganaba ante la gente? Con 300 hombres, ante un ejército. ¿Cómo ganaba Israel? Con Sansón, con una quijada de mula, de asno. Así ganaba Dios. Dios cambiaba el orden natural de la victoria, hermanos, y eso es lo que hace más fuerte mi adoración. Saber lo que Dios hizo. Amén. Cómo Dios sostuvo a la iglesia y cómo Dios la va a seguir sosteniendo hasta el final. Y María concluye su cántico en el verso 54, mencionando cómo Dios sostuvo a Israel, y nosotros tenemos que recordar cómo Dios va a sostener a su pueblo. Verso 54. Socorrió a Israel, su siervo, está diciendo María, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella estaba recordando cómo Israel habría recibido la victoria, no porque eran buenos ni calificados, no. Israel, hermano, no aguantaba. Israel estaba un tiempo bien e inmediatamente volvían a pecar. Dios tenía que levantar a un juez, alguien que les pueda hacer entrar en razón. Un tiempo se ponían las pilas, ya bueno, vamos a servir a Dios, y después de un tiempo otra vez volvían a caer. En Israel no había un momento específico para que ellos puedan estar bien. Todo el tiempo andaban pecando y pecando y pecando. Pero aún así, Dios se recordó de la misericordia en ellos. Voy a citar 2 salmos, mire, hablando de Israel, el Salmo 98, versículo 3. Salmo 98, versículo 3. Dice: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El Salmo 106, versículo 10 dice, hablando acerca de la rebeldía de Israel, dice el Salmo: los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Amén. ¿Por qué? Por su misericordia. Por su misericordia Dios siempre sostuvo a su siervo Israel. El Israel de ahora, hermanos, es la iglesia. Nosotros ahora somos, hermanos, la iglesia. Gentiles, israelitas, judíos y griegos, todos juntos, hermanos, ahora llamado iglesia. Dios sostiene ahora su iglesia, no porque seamos perfectos, no porque seamos buenos, hermanos, sino porque Dios es misericordioso. Él va a preservar para sí a una esposa santa, pura y sin mancha. Dios la va a preservar. Amén. Puede que nosotros ahora veamos muchas falencias en la iglesia, hablando como institución, muchas falencias. Pero Dios va a sostener a su iglesia. Y al final de los tiempos Dios va a llamar, hermanos, de su iglesia a sus escogidos. Amén. María también recuerda esto del pacto que él tenía. Esta misericordia que Dios mostraba para con Israel. María dice, esto es gracias a las promesas que tú has hablado a nuestros padres. Él mantuvo esa promesa para con Abraham, mantuvo esa promesa, y por eso misericordia tras misericordia. Y de la descendencia de Abraham, del linaje de Abraham, amén, nosotros a Jesús tenemos. Génesis capítulo 12, versículo 1, 3, para leerlo, mire, Génesis 12, capítulo 1, 3. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto que tenía Dios con Abraham, hermano, hoy nosotros lo podemos ver ahora en carne propia. Benditas en su descendencia, Jesús, todas las familias de la tierra. Y María cierra, hermanos, este hermoso canto haciéndonos recordar del cumplimiento de la venida del Mesías. Este Magnificat cierra, hermanos, recordándonos esta promesa de un nuevo pacto para cada uno de nosotros. El cumplimiento de la promesa a Abraham, que de su descendencia vendría, hermano, el Mesías. Y el cumplimiento, hermanos, de aquella vieja profecía del profeta Jeremías. Abra su Biblia, por favor, en el último verso que voy a citar, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 34. María tiene en su mente este cumplimiento que ella podía ya anticipar. Ella podía anticipar ya este momento del profeta Jeremías. Dice así, Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. María estaba viendo ya anticipada que esta promesa se estaba cumpliendo, esta promesa de vivir en un nuevo pacto. Ella estaba consciente de todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel, como la misericordia de Dios siempre estaba presente, pero ella ya estaba anticipando el nuevo venir del nuevo pacto. Ella estaba ya anticipando la venida del Mesías, y por eso ella dice desde el principio: engrandece mi alma al Señor por todo lo que Él estaba haciendo. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este cántico? Lo primero que aprendemos, hermanos, es la respuesta con la que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta por esta salvación tan grande que hemos recibido? Adoración. Pero no una adoración que solamente parta de emociones vacías o emociones quizás influenciadas por el estilo de música o porque estoy en compañía de muchas personas. No. Una adoración, hermanos, que parte de la palabra de Dios, una adoración que parte del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso esta noche lo vamos a estudiar. Canten ustedes, dice Pablo, salmos. Edifíquense cantando salmos, cánticos, himnos espirituales. Amén. Hermanos, como teólogo reconocido lo menciona, muchos recibimos de nuestros cantos buena teología o mala teología. Muchos no se recuerdan lo que se ha predicado en ocasiones el día del Señor, pero lo que sí recuerdan es una alabanza cantada, es una adoración cantada. Entonces nuestras adoraciones, hermanos, nuestros cantos en la iglesia, fuera de la iglesia, tienen que estar llenos de la palabra de Dios. Amén. Recordemos esto siempre, que el motivo de nuestra adoración, hermanos, es Dios, no es el hombre. Nuestra adoración, hermanos, no es cuán grande nos puede hacer Dios, cuán poderosos nos puede hacer Dios. Nuestra adoración es cuán poderoso es Él, cuán grande es Él, cuán santo es Él. Y nosotros actuamos en consecuencia a ellos. Nuestra posición en la adoración, hermanos, es una posición de humildad.
Con la adoración no vamos a, hermanos, poseer o arrebatar terrenos o quitar cosas o matar gente, demonios. No, nuestra adoración es en humildad. Nuestra adoración, hermanos, debe de exaltar el nombre de Cristo. Y María lo dice en todo su cántico una y otra vez. Es la respuesta, hermanos, de aquellas personas que nos sabemos salvadas por misericordia. Es la respuesta de un pueblo que se sabe agradecido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Con adoración. Amén. Vamos a orar, hermanos.